Emisiones desconocidas. El demonio de la ventana. Para empezar, me gustaría decir que puede parecer una creepypasta más. Sin embargo, esto está basado en una experiencia personal recientemente sucedida. Nunca he creído en las malas vibras, sucesos paranormales ni casos por el estilo. Pero últimamente me he estado interesando mucho en este tipo de situaciones, llegando a leer lo que a muchos de ustedes llaman creepypastas. Hay algunas realmente aterradoras, y eso que yo no soy fácil de asustar, y otras demasiado falsas. Bueno, esta es la cuestión. Días atrás, leyendo como de costumbre, me encontré con una historia bastante perturbadora, la cual omitiré el título y el origen debido a los acontecimientos que experimenté después de haberlo leído. Lo que sí puedo mencionar es que en una parte del texto mencionaba una escena en la que el autor es sorprendido por una mano que se presenta detrás de él y le toca el hombro. Aunque he leído partes mucho más aterradoras, no puedo explicar el sentimiento que me recorrió el cuerpo en ese instante. Me sorprendí bastante, ya que no suelo tener ese tipo de reacciones. El simple hecho de imaginarme algún tipo de presencia detrás de mí, sin poder voltear, el miedo recorriendo mi piel y mis huesos, e incluso poder sentir la respiración en mis hombros, es algo que me hizo entrar en un estado de pánico. Debo decir que vivo solo, en una casa de 2 pisos, muy alejada de la ciudad, y con un gran patio. Puesto que no me gusta estar todo el día en mi habitación, prefiero estar en la planta baja, o alrededor de la sala o el comedor, en el cual hay una gran ventanal que da directo hacia el oscuro patio desierto. Desafortunadamente, el día en el que leí esa terrible historia, ya era muy tarde. La oscuridad del patio se sentía mucho más densa que en otras ocasiones. Tenía la música a todo volumen. Sin embargo, en ese momento en que comencé a leer, hubo algo que me hizo detener la música y leer en silencio. Mientras leía, sentía que no estaba solo, como si algo más se encontraba en la habitación, y sin embargo, no había rastro de nadie, obviamente. Podía sentir la sombra paseándose por la habitación, e incluso me imaginaba el rostro desfigurado de esa presencia, quizá no humana. Continué con la lectura. Algo en mí no me dejaba detenerme. Sentía que debía terminar de leer y saber qué sucedía al final. Incluso llegué a sentir que el protagonista de la historia, por un momento, sentí que era yo mismo. El viento fuera de la casa comenzó a hacerse mucho más fuerte. Escuchaba a los perros de los vecinos ladrar mucho, mucho más fuerte de lo normal, como si le ladrasen a algo que acechaba mi casa. Podía sentirlo, algo que lentamente atravesaba el gran patio, acercándose cada vez más a la puerta. No pude evitar ponerme de pie, fue casi imposible, y asomarme a la ventana sin pensarlo 2 veces. No pude distinguir nada, ni una sombra, y aún así sentía una mirada penetrante que provenía de la oscuridad del patio. Muy nervioso, tomé asiento de nuevo, pero decidí dejar de leer. Sin embargo, accidentalmente le di cerrar sesión al usuario. Entonces, el sistema comenzó a cerrar todos los programas y ventanas. Mas al intentar cerrar la ventana de la historia, no se cerró. No sé por qué, pero no lo hizo. Fue así que empecé a comprender que eso no era normal. De nuevo sentí la presencia en mi habitación, pero esta vez se sentía más real. Acercándose a mí, incluso pude reconocer algo que yo creí que era una voz humana, aunque distorsionada, ordenándome seguir leyendo. Ni siquiera me di cuenta cómo empecé a volver a leer, pero seguí haciéndolo. No podía dejar de sentir una extraña respiración detrás de mí.
No quería voltear por pensar en que podía encontrar algo que me trastornaría. Sin embargo, lo peor aún no llegaba. De repente, la luz, creo yo, en toda la colonia se había apagado. Aún así, no escuché a ningún vecino quejarse y salir a la calle, como ocasionalmente sucede en ese tipo de situaciones. Incluso los perros no se escuchaban ladrar. Parecía como si estuviera totalmente solo en este mundo. Al menos así era como yo me sentía. Sentía que era solo yo y mi computadora portátil y la extraña sensación de una presencia en mi habitación. El módem de internet, como es obvio, quedó sin energía y el internet se fue. Mi computadora seguía encendida debido a la batería. Así que continué leyendo, ya que no me quedaba otra salida. Sentía como si tuviera que terminar para poder regresar a la normalidad. La voz volvió a hacerse audible, al menos lo sentía mucho más clara, y aún así, yo continuaba leyendo. De repente, escuché con mucha claridad aquella voz que me dijo: continúa leyendo, ya pronto nos conoceremos. Al escuchar eso, sentí que mi espíritu se quebraba, me recorrió un escalofrío de pies a la cabeza. Me quería desmayar, pero seguía consciente, aunque sentía como si estuviera soñando, como si estuviera en una pesadilla en el que quisiera despertar lo más pronto posible. Estaba a punto de llegar al final del relato. Casi no comprendía lo que leía, solo quería terminar con eso. De repente escuché como si algo tocara la ventana del patio. No le tomé importancia. Después de todos los ruidos que estaba escuchando, pensé que simplemente era una más. Simplemente no quería voltear. Los golpes se hicieron cada vez más fuertes y violentos. La extraña voz me ordenaba que continuara leyendo repetidamente, con un tono cada vez más diabólico. Mis ojos no podían resistirse y al fin volteé hacia la ventana. Lo que vi me dejó atónito, inmóvil y con unos escalofríos profundos. Era una especie de gran rostro con ojos color rojo brillante, pupilas dilatadas, con una forma de pupilas como de un gato, ya sabes, como de felino. En la cara tenía esbozada una gran sonrisa, con unos dientes afilados llenos de un líquido rojo que parecía ser sangre. El ser demoníaco no dejaba de mirarme, y yo tampoco a él. Estaba yo congelado de miedo. Y entonces fue cuando alzó algo que yo creo que es una mano tétrica, y con su dedo oscuro apuntando hacia mí y hacia mi laptop, ordenándome esta vez ya con más autoridad a que me apurara a terminar la lectura. Me sentía como un títere, movido por los hilos de aquel espantoso titiritero. Al retomar la asquerosa lectura, los altavoces de mi computadora comenzaron a reproducir un sonido distorsionado al principio, como el de una radio cuando no encuentra una frecuencia adecuada. Eran como unos gritos, miles de gritos como de mujeres y niños pequeños, siendo forzadamente torturados o atormentados. No quería continuar con eso. Apreté el botón de apagado de la computadora, pero esta vez no respondía. Se había quedado bloqueada con ese infernal sonido y en el último párrafo de la historia. Me levanté y lo arrojé al suelo. Comencé a pisotearla, pero nada de eso funcionaba. La pantalla aún estaba encendida y los altavoces aún producían el sonido que comenzó a esparcirse por toda la casa, como si proviniera ahora de la planta alta. Frustrándome, me tiré al suelo sin saber ya qué hacer. No quería terminar la infernal historia, la cual se había convertido en mi propio sufrimiento. Hasta ese momento no me había percatado que lo que estaba leyendo era mi propia historia. Eran sucesos que sucedían en ese mismo momento, como una premonición escrita, si es que existe ese término. La voz ahora provenía de la boca ensangrentada del demonio, que no había dejado de observarme.
Me ordenaba subir a la habitación y no tenía las fuerzas ni el valor para mirar a sus diabólicos ojos. De repente, en un instante, un silencio profundo inundó la casa. Ya no se oían gritos, solo se podía distinguir una luz que provenía en una reja de la planta alta. Era una luz como de fuego, como si algo se quemara, porque parpadeaba. A ratos parecía como si se apagara y luego volvía a reavivar. Y entonces un olor a azufre acompañaba a la luz. Supuse que era tiempo de terminar con esta pesadilla. El último párrafo no era más que una descripción sumamente detallada de mi propia muerte, la cual era efectuada por el asqueroso ente en el patio. Comencé a llorar y temblar. Los gritos volvieron y las ventanas se comenzaron a romper. Decidí correr hacia la habitación de arriba. No tenía otra opción. Subí apresurado las escaleras, sin esperar nada más que escapar de aquel espantoso ser. Llegué a la habitación principal. Abrí la puerta y no pude evitar lanzar un grito. Era aquel ser en la ventana de mi habitación, riendo entre llamas. Caí rendido en la puerta de la habitación. Sabía que era mi final. Aquel ser se acercó lentamente hacia mí. No tenía pies, solo flotaba. Era como una sombra con rostro macabro y unos largos brazos esqueléticos. Llegó hasta donde yo estaba tirado. Me agarró violentamente la cara y dijo unas palabras que hasta hoy en día me tienen atormentado. Una voz gutural, distorsionada e incluso angelical me dijo: «Tu sufrimiento ha terminado. Ahora me perteneces a mí». Yo no sabía qué decir. Mis ojos comenzaron a llorar sangre y un dolor profundo recorría mi carne como si me quemara vivo. «Asegúrate de conseguir más almas para mí y sufrirás menos en el infierno». En ese momento lanzó una carcajada y me enterró sus largas uñas en forma de garras en la garganta. Dejé de respirar y pude sentir la muerte en vida. Pasaron lo que yo pienso que fueron como 4 segundos y me desperté con el ordenador apagado. Mis pies estaban en un charco de sangre y sin embargo no tenía heridas algunas. Eso sí, me dolía profundamente la garganta y la cabeza. No comprendía lo que sucedía. Miré el reloj, era mediodía. Salí a la puerta casi sin energías para poder mantenerme en pie. Habían 6 o 7 periódicos en la entrada, lo que sugería que había pasado casi una semana inconsciente. Regresé a la mesa. El ordenador se encendió aunque la batería se había agotado y me apareció una ventana de Windows que decía: «Comienza a escribir ahora». Es así que me encontré escribiendo esta historia para poder saldar una deuda a la cual nunca quise entrar, pero que estoy obligado a pagar. Realmente pido disculpas por todo lo que podría hacerte pasar, pero en esta vida es necesario sobrevivir. ¿Qué te pareció esta historia? Aterrador, ¿cierto? Por favor, siéntete libre de ponerme en los comentarios si tienes algún tipo de género de historias de terror favorita y que quieres que próximamente lo narre. Hasta pronto.